El desván de San Pedro, con María Pagalday. Felices aquí y ahora. La Ilustración y la Revolución Francesa, pues a ver, no solamente proclamaron la desaparición del pecado original, ¿no? Que era como esa idea oscura que venía desde la edad medieval, ¿no? Y tal, y entonces había que terminar con ella, sino que además entraron en la historia como una promesa de felicidad. Y en este caso era una felicidad dirigida a toda la humanidad. La felicidad está aquí y ahora. La felicidad es ahora o nunca. Y esta idea pues va a ir ganando peso en el pensamiento. Y cuando una idea gana este peso, va relegando a otras que han ido guiando el sentido de la vida. Por ejemplo, es mejor ser felices hoy que salvarnos mañana. Porque, a ver, la salvación de mañana nadie nos la puede garantizar, pero ser felices hoy sí. Y entonces, bueno, pues empezamos a preguntarnos, ¿qué me hace feliz hoy? Ahí es. Y con este mecanismo mental nos encontramos con que la respuesta de hoy, además, puede ser distinta de la de mañana. Lo que hoy me hace feliz, quizá mañana ya no. Y entonces así cada día nos tenemos que preguntar, ¿eres feliz? ¿Cuántas veces, no? Te encuentras con una persona y te dice, ¿pero eres feliz? Bueno, mira, pues la respuesta no es tan sencilla, ¿no? y podemos, pues en muchos momentos haber pensado que alcanzamos la verdadera felicidad. Sin embargo, esfumarse muy rápidamente. O sea, el tema de la felicidad siempre está ahí, ¿no? Pero desde la edad moderna, esta idea de felicidad, esta idea de aquí y ahora, pues lo que hace es negar el sufrimiento, o por lo menos que el sufrimiento pueda significar algo, que el sufrimiento pueda tener un valor, sino que ahora mismo el sufrimiento solamente es estorbo, es dolor, y no se puede explicar de ninguna manera, es un enemigo que hay que combatir, hay que eliminar. Y sin embargo aparece siempre de nuevo. Entonces, ¿qué contestamos sobre la felicidad? Y nos frustra ver que pues hemos esforzado, ¿no?, por una vida que pensábamos que nos lo iba a dar todo y sigue apareciendo el sufrimiento. Y es que además, después de esta revolución, pues ya sin Dios, se convierte en desesperación. Porque entonces la felicidad ya no está ni aquí ni ahora, pero desde esta secularización del mundo tampoco está la mañana. Ya no podemos escuchar a Jesús en la cruz diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es un absurdo. La modernidad sigue preguntándose pues por lo que el hombre siempre se ha preguntado. Pero en realidad podemos descubrir que su respuesta es falsa. ¿Pero cuándo lo descubrimos? Quizá tarde, quizá cuando llevamos toda una vida peleando por eso. Y cuando hemos conseguido pues el trabajo de tus sueños, cuando has dejado atrás, pues no sé, muchas cosas, ¿no? La familia, comprometerte, los hijos, tal, por un trabajo soñado, llegas ahí y con 40 y tantos te preguntas, ¿y estará la felicidad plena? Te has divorciado y ahora ya pues eres libre. Estaba ahí la felicidad plena. Puedes viajar cada puente, puedes estar ahí todo el día haciéndote fotitos, subir a redes sociales, tener miles de seguidores. Estaba ahí la felicidad. Si el sufrimiento pues ha llegado a tu vida, bueno, es que directamente no te pregunto si eres feliz. No, ya me sé la respuesta. Es imposible. Es imposible. Pero ¿qué problema hay, no? Me puedes decir, ¿qué problema hay, María, en que nos estemos preguntando tanto por la felicidad? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué problema hay con buscar la felicidad cada día, aquí y ahora? Ahora o nunca. Bueno, pues es que la modernidad en realidad nos promete un paraíso que es incapaz de dar. Así como el Señor pues, nos puede decir, vamos a escuchar, hoy estarás conmigo en el paraíso, la modernidad quiere afirmar esto mismo, pero no es verdad. Entonces es un problema que nos estemos preguntando o preguntemos mal sobre la felicidad. ¿A quién preguntamos por mi felicidad? Y es verdad que el modernismo tenía una idea que de hecho se ha perdido, ¿no? Porque el modernismo tenía una idea que se basaba en el progreso. Vale, vamos a decir una cosa. Quizá hoy no seas feliz, pero con el progreso lo vamos a conseguir. Vamos a alcanzar ese paraíso, lo vamos a construir.
Y es verdad que esta idea con la que nace la modernidad se ha descafeinado, ¿no? Porque en la posmodernidad pues ya no creemos en que haya un futuro mejor. Y entonces esta necesidad de felicidad se convierte aún más imperativa. Tenemos que ser felices aquí y ahora. Y entonces el mundo nos bombardea con un mandato, ¿no? El mandamiento es ser feliz hoy y ahora, a cualquier precio. Y claro, pues tanto modernistas como posmodernistas están de acuerdo en algo, y es que el sufrimiento sobra, que la cruz es absurda. A ver, que en tiempos de Jesús, pues quizás es verdad que no quedaba otra filosofía de vida, pues porque no tenían la técnica que tenemos hoy, no conocían que iba a haber un progreso técnico tan brutal en el cual pues íbamos a poder llegar a construir el paraíso, ¿no? Y bueno, pues el sufrimiento es absurdo, ¿no? Y entonces, bueno, pues están de acuerdo en esto. Es verdad que quizá de maneras distintas. El posmodernismo quizá no piensa tanto en una salvación de mañana del sufrimiento, sino en negarlo hoy, apartarse de ahí y buscar algo que hoy me haga sentir bien. Mañana ya veremos. Nada de cruces, en esto están de acuerdo, nada de cruces. ¿Y qué dicen a cambio? Nada de cruces, yo elijo ser feliz. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la cruz y la felicidad son irreconciliables? ¿Que el sufrimiento que siempre aparece nos quita toda felicidad? Bueno, esto, ¿cómo lo vive un cristiano? Bueno, pues para este episodio he escogido a una santa que hizo de la cruz su patria y de la caridad el camino de su verdadera felicidad. Y me refiero a Santa Ángela de la Cruz, la santa sevillana tan querida en esta ciudad, diría que en toda Andalucía, pero que creo de verdad que es muy desconocida en el resto de España. Yo tengo la suerte de que voy mucho a Sevilla, tengo la suerte de que además la visito mucho, está cerca de casa, y entonces pues cuando voy a misa antes o después, de camino de ida o de vuelta, le visito a Santa Ángela, ¿no? Y entonces he podido ver cómo la vida de esta santa ha transformado tantas vidas, y lo sigue haciendo hoy. Pasar por la puerta de Santa Ángela es ver vidas transformadas, es impresionante. Hay colas, hay personas que están siempre tocando a la puerta de las hermanas. Entonces hoy me parecía que también, para terminar como esta primera temporada del Desván de San Pedro, por la cercanía con Santa Ángela y también lo desconocida que es, y por su vivencia de la cruz, me parecía la santa que hoy os invito a conocer más. Se llamaba María de los Ángeles Guerrero González. Nació el 30 de enero de 1846 en Sevilla y era hija de una familia súper humilde, pero profundamente cristiana. Y desde joven empezaron a ver que tenía una gran sensibilidad por los pobres y por los enfermos, y también una vida muy profunda de oración. Una vez pues se perdió, nadie la encontraba, pero su madre decía: yo sé perfectamente dónde está, ¿no? Está en la iglesia rezando, y efectivamente ahí estaba Angelita, ¿no? Que era muy pequeñita, y desde muy joven, desde niña casi, empezó a trabajar como zapatera, pues porque en casa hacía falta ayuda, y entonces ella empezó a trabajar en un taller como zapatera, ¿no? Dicen que allí también pues ayudó a vivir esas horas de trabajo pues con la presencia de Dios. Y comenzó a dirigirse espiritualmente con el padre Torres Padilla. Y bueno, pues el padre Torres Padilla hasta su muerte va a ser pues el director, el acompañante de Santa Ángela en todas sus hazañas, en toda su vida, hasta que pues falleció. Pero desde este año además es beato, el beato Torres Padilla, es el que vemos también como los santos se buscan, ¿no? Y acompañada por este santo pastor, trató de entrar como religiosa en el convento de las Carmelitas Descalzas, y también después con las Hijas de la Caridad, pero no pudo perseverar porque tenía una salud muy débil. Y entonces pues las carmelitas directamente no la aceptaron porque veían que no iba a ser posible, y tampoco en el segundo convento. Bueno, la cosa es que por su salud pues no pudo. Nosotros hoy sabemos que Dios tenía pues unos planes distintos para ella, ¿no? Pero ella seguía decidida en vivir una vida consagrada a Dios, eso lo tenía pues clarísimo, ¿no? Y poco a poco fue cultivando la idea de fundar un nuevo instituto. ¿Y qué idea tenía ella, no? Y que pues
conversaba con el padre Torres. Ella quería una nueva orden, y cito textualmente, ¿no?, que uniera la vida retirada y penitente con el servicio de los prójimos. Es decir, unir la vida activa y lo que llamaba la vida pasiva, o lo que llamamos hoy la vida contemplativa. Imitar a Jesús primero en su vida oculta, penitente y pobre, y después en su vida pública, haciendo el bien a todos, y en particular a los enfermos. Y así nace en 1875 las Hermanas de la Compañía de la Cruz, dedicadas a cuidar a los enfermos en sus hogares. Y bueno, pues para ellas era servir al mismo Cristo crucificado. De hecho, su lema es hacerse pobre con los pobres para llevarlos a Cristo. Y aquellas pues primeras mujeres, ¿no?, que fueron 4 las que empezaron este nuevo instituto, esta nueva aventura impresionante que el Señor les mandaba, ¿no? Pues aquellas mujeres era como que aceptaban ofrecerse como víctimas de la caridad, del amor, o sea, entregar su vida al servicio del Señor para ayudar y también para dar ejemplo con los pobres y compartiendo el ideal de la cruz. ¿Y cuál es ese ideal? Pues Santa Ángela nos enseña que en el país de la cruz, bajar es subir. Bajar es subir. Esta es una frase importantísima para Santa Ángela. Aquí está la lógica evangélica, que es, pues como estamos viendo, contraria totalmente al espíritu de la modernidad. Y no pensamos que en tiempos de Santa Ángela esto era muy bonito y que era muy fácil, ¿no? No. Tuvieron que vivir pues cosas tremendas, un servicio impresionante. Y también tenemos que darnos cuenta, a ver, Santa Ángela va a morir en época de la República. Todavía no había empezado la persecución a los cristianos, o por lo menos no tanto como en el 36, pero murió en el 32, ya estaba la cosa cociéndose. A ellas las insultaron, las hicieron de menos también, ¿no? Tuvieron sus propias cruces, no fue fácil, porque para el mundo la clave de la felicidad es subir. Es el éxito, es el poder, es la fama, es una vida cómoda, sin sufrimiento. Sin embargo, Santa Ángela nos enseña, nos recuerda que el crucificado hizo exactamente lo contrario. Se abajó, se hizo pobre, humilde. Hizo todo eso para levantarnos. Y así Santa Ángela quería servir en los hogares más pobres de Sevilla, acompañar a los enfermos y a los huérfanos, hacerse pequeña, siendo, como ella decía, ¿no?, una zapaterita, una cosa muy pequeñita, trabajadora, humilde. De hecho, cuando ya había pues fundado el instituto, ya las cosas pues iban para adelante, tuvieron muchísimas vocaciones muy pronto. Impresionante las vocaciones que tuvieron, las aperturas que hicieron de casas nuevas, o sea, fue impresionante la difusión de las Hermanas de la Cruz, ¿no? Y cuando aquello ya estaba todo como rodando, ella quiso dejar la compañía, quiso dejar de ser la superiora. Es verdad que ella dijo que la superiora era la Virgen, que ella en ningún caso, ¿no? Pero aún así, obviamente, era Santa Ángela la fundadora y seguía teniendo como ese lugar de peso dentro de la compañía. Y entonces ella quiso dejar de hacerlo para volver a ser desconocida de todos, ¿no? Obviamente no se lo permitieron, hacía falta lo que el Señor había inspirado en Santa Ángela, pues llevarlo a término, no se lo permitieron, ¿no? O por lo menos le limitaron a no hacerlo, y así aceptó ella que su misión era pues llevar todo eso a término, pero siempre quiso bajar, como Cristo había hecho. Ella de hecho dice, ¿no?, que su lugar era estar crucificada frente a Cristo. Nosotros siempre que miramos el Calvario miramos a Jesús crucificado en el centro y los 2 ladrones, ¿no?, en cada lado. Y ella decía que ella quería crucificarse, pero no de lado, sino mirando a Cristo. Ella siempre quiso mirar a Cristo, y si Cristo se abajaba, ella también. Porque bajar es subir para el cristiano. Y hoy sabemos que al morir subió a la gloria del cielo. Que su vida humilde, su vida santa, pues como os decía, ¿no?, transformó tantas otras vidas, transforma a día de hoy. Me atrevería a decir que transformó Sevilla mismo. Santa Ángela, en palabras de San Pablo, podemos decir, alcanzó la meta, terminó la carrera, peleó el noble combate. Porque ella cargó sobre sus pequeñitos hombros la cruz de muchos, siendo consuelo y esperanza. Y haciendo de esa cruz
su gran tesoro, el tesoro ese del Evangelio, el escondido, por el que merece la pena entregar todo lo demás. Ella hizo de eso la cruz, su patria, donde bajar es subir. Y sí, ella también habló de felicidad, pues porque todos la anhelamos, porque todos la buscamos, porque es bueno hablar de la felicidad, claro, la anhelamos. Y ella animaba a buscar la felicidad en Dios, solo en Él se puede encontrar. Y nos decía también cuál era el camino. Y el camino de la felicidad es la caridad, es decir, el amor que se entrega. En sus palabras, ¿no? Y cito textualmente, dice: la caridad nos abre las puertas del cielo. Y ella nos enseña con su vida que ya en esta vida podemos practicarla, que ya podemos poner amor en todas nuestras acciones. Ella decía: ánimo, paz y alegría. Esto no puede faltar nunca a los seguidores de Cristo. O sea, no podemos pensar que las santas o los santos que se han entregado a los más pobres, que han hecho de la cruz, ¿no?, su patria, eran personas como tristes, como personas que no conocían la verdadera felicidad ni la alegría, ¿no? No, eso no podemos pensarlo. Ella no era así. Ella decía: ánimo, paz y alegría no puede faltar nunca en los seguidores de Cristo. Como tampoco falta la cruz, ¿no? La verdadera felicidad está en Cristo. Y vamos a ver hoy qué nos enseña Cristo sobre la felicidad. Bueno, hoy vamos a comentar quizá una de las enseñanzas más importantes, yo creo, del Señor. Bueno, no lo creo yo, lo cree la tradición, ¿no?, que es los que saben, ¿no? Pero hay quienes nos dicen, ¿no?, que San Juan Pablo II también nos decía, ¿no?, que en este texto está el autorretrato de Jesús, el autorretrato de Cristo y por lo tanto el camino de unión con Él, el camino de la felicidad que Él nos propone. Y obviamente pues son las bienaventuranzas. Son los caminos de verdadera felicidad cristiana. Porque bienaventurados lo podemos traducir directamente como felices. Macarios en griego, ¿no? Directamente se puede traducir como felices. De hecho, el Nuevo Testamento que tengo, el que voy a usar hoy, lo traduce directamente así: felices. Que también podemos entender como los bendecidos por Dios. Una felicidad que me da Dios. No tanto una felicidad que yo me construyo, ¿no? Bienaventurados, felices, benditos de Dios, los que viven así. Lo tenemos en Mateo 5. Lo voy a leer y luego las voy a ir pues comentando, obviamente brevemente, pero comentando cada una de ellas, ¿vale? En Mateo 5:3. Felices los que tienen espíritu de pobres, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque ellos serán consolados. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Felices seréis cuando os insulten y persigan, y digan toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Alegraos y estremeceos de gozo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Bueno, pues como veis es un texto impresionante, ¿no? Y creo que lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es que es una lógica totalmente distinta a la del mundo. Es más, una lógica quizá distinta a la mía. Entonces por eso también las bienaventuranzas es ese autorretrato de Cristo en el cual debemos mirarnos. O sea, es decir, que también las bienaventuranzas nos pueden ayudar a ver cómo está mi vida de fe. Porque, a ver, matar y robar, pues igual ya lo hago. Pero vivir las bienaventuranzas... Entonces, bueno, pues el Señor nos dice que este es el camino de la felicidad. Vamos a confiar en Él, ¿no? ¿Y qué nos enseña? Vamos a empezar con la primera. Espíritu de pobres o pobres de espíritu, ¿vale? Nos dice que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Y no tenemos que pensar tanto en un plano material,
Puede haber personas que sean pobres materialmente y que tengan toda su esperanza puesta ¿en qué? En riquezas. No se refiere a esos pobres, sino que ¿qué ocurre con un pobre material? Un pobre material es alguien que sabe que necesita de algo, que carece de algo, ¿no? Y que la vida es peor o es más complicada o le cuesta más la vida, porque le falta algo importante para la vida. Bueno, pues los pobres de espíritu son los que viven esto espiritualmente. Es decir, que sé que soy pobre, que tengo carencias, que soy muy poca cosa, que necesito radicalmente, ¿no? Necesito vitalmente la ayuda, la vida de Cristo. Necesito que espiritualmente pues se me ayude, porque yo por mí mismo no me valgo. Es lo contrario al soberbio, que se cree que a sí mismo se vale, que él solo lo tiene todo, ¿no? El pobre de espíritu es el que sabe que necesita a Dios. El que sabe que su vida le cuesta sin Dios. Es más, que es que sin Dios puede ser que la pierda. Y la vida espiritual no tiene fin, ¿no? La pierda eternamente. El pobre de espíritu es el que conoce la necesidad que tiene de Dios para la vida eterna. El que conoce que necesita a Dios para la felicidad. Esta primera bienaventuranza es contra la soberbia, que es pues el primer pecado, lo primero, ¿no? que tenemos todos en el corazón, es no nos hace falta Dios. Y entonces nos montamos nuestra vida sin Él. Y resulta que terminamos siendo infelices, tremendamente, quizá eternamente infelices. Bueno, pues los pobres en el espíritu, hacerse pobres, es como Santa Ángela nos enseña, ¿no? A recibir todo de Dios, a saber que le necesitamos, a hacernos dependientes solo de Dios. Nos hace poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y es lo que nos dice el mundo, es lo contrario. Nos dice, llénate de muchas cosas. Y sin embargo Jesús nos dice, no, al revés, hazte pobre, vacíate de tu ego. En palabras de Santa Ángela, baja. Este es el camino de la felicidad. Cuanto más das, cuanto más te entregas, más feliz eres. Cuanto más acumulas, cuanto más te crees el centro del universo, más triste estás, más infeliz. Y a ver, viendo el mundo de hoy, yo lo diría, ¿no? Blanco y en botella. Como se dice también, negro sobre blanco, óleo sobre lienzo. O sea, vemos el mundo de hoy y creo que esto es un hecho evidente. Que cuanto más hemos puesto al hombre en el centro, resulta que la humanidad está triste, está desesperanzada, está queriendo conseguir por sus propios medios la supuesta felicidad y se encuentra con que no la consigue. Y vemos a mucha gente triste. Bueno, pues así el Señor lo primero que nos enseña es no. El camino es el de la pobreza espiritual. Saber que necesitamos a cada instante de Dios, que nuestra vida sin Dios es muy difícil. Quizá incluso la perdamos. Y esto ocurre con, ¿no? Quien muere de hambre, muere. Nos estamos jugando la vida, también espiritualmente. Y es de Dios de quien la recibimos. Y esto nos hace felices. Bueno, la segunda bienaventuranza. Felices los afligidos, porque serán consolados. También muchas Biblias lo traducen como felices los que lloran. Y bueno, pues esto se puede entender un poco en plan masoca. O sea, cuanto más lloro, ¿no? Y los que más sufren y los que tienen una vida más terrible y están peor y tal, esos. No, así no es como lo ha interpretado la tradición. La tradición lo ha interpretado como los que lloran por su pecado, los que buscan salir de él, porque ven que eso les separa de Dios. Es fruto quizá de la primera, ¿no? Ver qué me separa de Dios. Y tranquilos, que cuando hemos descubierto eso y lloramos por eso, seremos consolados. Y la pregunta en esta segunda bienaventuranza es un poco, ¿qué me hace llorar a mí? Porque puede ser que llore por cosas que en una visión eterna son absolutamente insignificantes y sin embargo puede ser que esté súper tranquilo en una vida llena de pecado. ¿Yo por qué lloro? O sea, ¿puedo llorar como un niño cuando le quitan una piruleta? ¿Estoy llorando por gominolas? ¿O lloro por lo que me separa de Dios?
Y el mundo hoy te dice, mira, no te arrepientas de nada. Lo que hiciste en ese momento lo sentías y no hace falta que te arrepientas de nada. O sea, nos invita siempre a no llorar nunca por nuestros pecados. Pero llorar por nuestros pecados no significa que ese es el fin de nuestra vida. No nos vamos a quedar ahí. Porque lo que nos dice la bienaventuranza es que seremos consolados y seremos felices, que esas lágrimas pasarán, pero que quizás sean necesarias. ¿Por qué? Porque el que llora pide perdón y es perdonado, es consolado. Así que es un camino de felicidad, no para quedarnos en las lágrimas, sino para quedarnos en el consuelo eterno que solo Dios puede darnos. Esos son los felices. Siguiente bienaventuranza. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, pues yo creo que si vemos el mundo de hoy con el tema de las guerras que estamos viendo, que es impresionante los vídeos que vemos, ¿cómo que los mansos? O sea, los dueños de la tierra no son los mansos. Los que dominan la tierra no son los mansos. ¿Cómo esta bienaventuranza nos dice, ¿no? Que serán los mansos los que heredarán la tierra? ¿Quiénes son los mansos? Obviamente es una lógica distinta, ¿no? Los mansos son los que tienen dominio, pero dominio sobre sí mismos, no los que buscan dominar. Esos son los violentos, como estamos viendo. Los mansos tienen dominio sobre sí mismo, ¿para qué? Para resistir al mal con una gran fortaleza. La mansedumbre viene de la fortaleza, es fuerte el manso. El Señor dice, no, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es fuerte el Señor. ¿Cuál es la clave? Que es que toda la maldad del mundo no te hace malo. Resistes. No contestas con maldad al mal. El manso es dueño de sus actos y de su corazón. Y frente a todo el mal que tiene alrededor, se domina. No se lanza, ¿no?, a contestar al mal con mal, sino que es dueño. Es fuerte frente al mal. Entonces heredará la tierra, pero sin arrebatarla, sin conseguirla, sino esperando todo de Dios. Esperando todo de Dios. Y será feliz quien resiste al mal. Permanece humilde y confiado en el Señor, porque el mal va a pasar. Y no nos habremos hecho malos. Y entonces podremos disfrutar. Felices en el reino. Esto nos dice esta bienaventuranza. Con la mansedumbre. La mansedumbre no es tener poca sangre. No. La mansedumbre es ser dueños de uno mismo para no dejarnos vencer por el mal. Y entonces la tierra no la tendremos que conquistar con guerras. Ni a los demás tendremos que dominar, sino que nos dominamos a nosotros mismos y se nos dará la tierra, de la cual es dueño Dios. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, nosotros tenemos hambre y sed de muchas cosas. Y también en esto hay una pregunta. ¿Qué mueve mi vida? ¿Yo de qué tengo hambre? Tengo hambre de muchas cosas, sí, pero ¿cuál es la que mueve más mi vida? La que ocupa más tiempo mis pensamientos. ¿Cuál es la que creo que saciará mi vida? Cuando consiga esto, mi vida habrá dado un salto, ¿no? ¿En qué pongo yo esa confianza? Tenemos hambre de bienes materiales, pues de comodidades, también tenemos hambre de atención, de que se nos preste atención, de fama, yo qué sé, pero ¿de qué tengo hambre? Esta pregunta nos la tenemos que hacer. Todos tenemos un corazón hambriento, esto forma parte de nuestra naturaleza, anhelamos. ¿Qué hambre ocupa mis sentimientos, mis pensamientos, mis esfuerzos? ¿Y qué nos enseña Jesús? Pues Jesús nos enseña que hay un hambre y una sed que ordena todas las demás. Hambre y sed de justicia. Y que significa que cada cosa esté en su justo lugar. Hambre de que Dios esté en el lugar que le corresponde, en mi vida y en el mundo. Tener hambre de que el Señor ocupe su lugar, ¿no? El primero. Sed de que el mal quede donde le corresponde, que no tenga más poder, ni en mi vida ni en el mundo. Es tener hambre de que Jesús sea conocido por cada alma, porque ese es el lugar que le corresponde. Es tener sed de que, por ejemplo, en mi familia, cada uno tenga su lugar y nos ayudemos mutuamente a ir al cielo. Y que se pueda conocer en ella el amor de Dios a cada uno, que esa es la justicia de la familia, ayudarnos mutuamente a crecer en amor e ir al cielo. Y así todo.
ese hambre y sed de lo justo. Porque solo así pues podremos ser saciados, porque el resto de sed, el resto de hambre que tengamos no nos saciará. No pueden saciarnos, solo Dios puede. Por eso también a los justos se les llama los santos, los que han tenido hambre y sed de santidad, de Dios. Eso nos enseña esta bienaventuranza. Seguimos. Felices los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bueno, misericordia es pues amar al mísero, ¿no? Al que no es tan amable, ¿no? Es tener compasión por el que sufre, sentir con ellos, entrar así en los sufrimientos. En esas situaciones pues más dolorosas, más humillantes, ahí seguir amando. ¿Por qué? Pues porque es así lo que hace Dios con nosotros o lo que queremos que haga, ¿no? Amarnos siempre, aun cuando nos alejamos, aun cuando estamos en situaciones que nos dan vergüenza, que nos humillan. Así nos ama Dios. Pues amar como queremos ser amados. Mirar al prójimo como quiero que Dios me mire, con misericordia. ¿Por qué? Porque solo así realmente puede ser una vida feliz. Una persona que se pasa la vida mirando a los demás como amenazas, con envidias, a los demás para sacar sus vergüenzas, ¿no? Sus oscuridades, para reírse. Esa persona no es feliz, pero seguro además que no. Es feliz una persona que en el otro descubre la presencia de Dios y le mira como Dios le mira. Y ve en cada uno de los que tiene a su alrededor presencia de Dios. Ve la dignidad humana en todo su maravilla, ¿no? Que es impresionante, porque se sabe amado así por Dios. Ese es el feliz. No es feliz el que ve a los demás pues solamente con su lado más mísero, más vergonzante, sino que a pesar de todo ello sabe ver a Dios. Entonces siguen las bienaventuranzas, ¿no? Y ahora nos dicen, felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, ¿quiénes son? Son los que no tienen doblez, los que no tienen zonas oscuras, ¿no? Los que han unificado toda su vida. Sabemos que el corazón es un poco como ese centro de operaciones, el centro que unifica a toda la persona, toda su inteligencia, su voluntad, todos sus afectos, ¿no? Todo queda unificado con Dios, en ese centro, en ese corazón que ama, ¿no? Y así pues existe una relación entre la pureza de corazón, con la pureza del cuerpo, con la vida de fe, la pureza de toda la intención de una vida, la pureza del amor, la pureza de las obras. Los que viven pues todas las dimensiones de su vida en coherencia. Qué felicidad viven estos, ¿no? Los que viven una vida unificada, los que viven una vida sin doblez, sin contradicciones. Qué tristes los que tienen una doble vida. Cómo cuesta dormir. Cómo cuesta sonreír cuando se tiene tanto que ocultar. Cuando soy de una manera en un sitio y de otra en otro, cuando mi vida está llena de dobleces, de puntos oscuros, es una vida infeliz. El Señor nos dice, mira, una vida sin doblez, una vida unificada, es una vida feliz. Y es una vida que purifica la mirada, ¿no? La mirada se puede purificar. Y entonces ve a Dios en cada cosa, su presencia llena la vida del que tiene una vida así, un corazón limpio, unificado, una vida coherente. Esta es la felicidad, los limpios de corazón, y además es que se convierten en luz del mundo. ¿Por qué? Porque ellos ven a Dios y el mundo no le ve. Los limpios de corazón son luz del mundo, porque ven con una mirada distinta. ¿Qué felicidad es esa? Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El resucitado saluda así, ¿no? La paz esté con vosotros. Y ese es el saludo del resucitado. Esa es la alegría de la resurrección, que produce paz. Y entonces quienes han conocido la buena noticia, quienes han conocido la victoria sobre la muerte, quienes tienen la esperanza de la salvación, trabajan por la paz. Son los hijos de Dios, son los hijos de la resurrección. Y aquí también nos podemos hacer esa pregunta, ¿soy yo alguien que trabaja por la paz? ¿Soy alguien que genero paz en mi entorno, en mi familia, en mis amigos? ¿Soy pacificadora? ¿Trabajo por la paz en mi trabajo, precisamente? ¿Siembro esa paz? ¿Llevo esa
paz de la resurrección, de la esperanza de quienes hemos conocido a Cristo? Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. A ver, ¿cómo que felices los perseguidos? O sea, bueno, mira, ya está, ¿no? O sea, hasta aquí. O sea, ya que me persigan ya es muy fuerte, ¿no? Bueno, pues Jesús nos vuelve a enseñar claro, que la lógica es muy distinta a la del mundo, ¿no? Nosotros pues queremos quizá que nos aplaudan, queremos que nos den likes, queremos que en fin, que nos halaguen, queremos triunfar, queremos y perseguir, que nos persigan, no. Pero sin embargo el Señor nos dice es que Él mismo fue perseguido. Y si vives las bienaventuranzas como nos está enseñando, te criticarán, pensarán que has perdido el norte, pensarán que te has dado un golpe. Y puede que llegue la persecución. Y quieren que cambies. Hay veces que, mira, pensamos en la persecución a lo grande, ¿no? Y es verdad que vemos en tantos lugares del mundo que llega, ¿no?, la persecución. En el caso de Santa Ángela va a morir en el año 32, en plena República, ¿no? Todavía no habrá comenzado quizá esa persecución del 33, aunque ya habría signos, estaba claro. Pero también en su vida tuvieron que aguantar las hermanas pues críticas, ¿no? De hecho se cuenta que un hombre pues les increpaba por la calle y les decía de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un momento dado una hermana, con todo el amor del mundo, hizo algo tan evangélico como decir, pues ven y verás, ¿no? O sea, ven con nosotras, mira lo que hacemos y luego ya, pues dime lo que quieras. Y entonces pues aquel hombre entró con aquellas santas mujeres en la casa de un enfermo, ¿no? Y vieron cómo le cuidaban, le limpiaban, le consolaban, todo. Y se fue pidiendo perdón, obviamente, ¿no? Pues si vives las bienaventuranzas te va a pasar esto. Te van a criticar, van a pensar mal de ti. Y van a querer que cambies. Y por eso Jesús en esta continúa diciendo, ¿no? Felices seréis cuando os insulten y persigan y digan toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Alegraos, estremeceos de gozo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. No, o sea, está claro que el mundo no quiere este camino de felicidad, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Como decía, buscamos la fama, buscamos otras cosas, comodidades, o sea, que ya que nos persigan y que encima nos tengamos que alegrar. El Señor nos dice, mira, la vida que de la verdadera felicidad, el mundo no la comprende. Y os van a insultar, os van a perseguir. Pero cuando vosotros estéis viviendo las bienaventuranzas, cuando estemos siendo, ¿no?, como esa imagen de Cristo que vivió todo esto, estaréis felices. Porque sabréis que vuestra vida es coherente con la de Cristo. Y eso pues hoy pues, muchos católicos pues estamos viviendo un poco diciendo, mira, a ver, o sea, yo católico sí, que me insulten, a ver, mucho mejor ser moderadito, ¿no? Que no piensen que soy un radical o algo así, que en el trabajo pues no vaya a tener problemas, mejor mantenerme en una postura pues moderadita, que en algún momento dado pues igual hasta puedo decir algo, bueno, y entonces nos vamos así como conformando con una vida muy distinta a la de las bienaventuranzas. Y estaremos tristes. Hay muchos cristianos tristes porque en realidad no somos coherentes. Y por eso pues tenemos como que revisar nuestra vida con las bienaventuranzas, darnos cuenta que si no somos felices siendo cristianos es porque algo de esto estamos huyendo. Santa Ángela nos enseña que ella, lejos de huir, vivió todo esto. O sea, se hizo pobre con los pobres, fue mansa, ¿no? Tuvo la sed y hambre de la justicia, fue misericordiosa, tuvo un corazón limpio, trabajó por la paz. Y obviamente le dirían de todo. Pero madre mía, ¿no? Qué felicidad al ver que el Señor pues se entregaba a través de las hermanas en tantos hogares de Sevilla, en tantas familias de Sevilla. La felicidad que nos enseña Jesús es muy distinta. Entonces yo hoy me pregunto, ¿yo en qué camino confío más? ¿De cuál me fío más? ¿De cuál de las propuestas? En el fondo, aunque quizá no lo diga en voz alta, ¿a quién creo más? ¿Creo más al mundo? ¿O creo realmente lo que Jesús me enseña hoy con las bienaventuranzas? Porque es difícil. Porque nuestra lógica nos dice otra cosa.
Y por eso el Señor nos ha pues, regalado a los santos, ¿no? Como Santa Ángela, que es un regalo del Señor para enseñarnos que todo esto es verdad, que es posible, que esa vida tiene sentido. Es más, es la vida que pues, la llevó ahí a la gloria de los santos, ¿no? A estar hoy disfrutando de esa felicidad eterna. Que la cruz no es incompatible con la verdadera felicidad, sino que todas la vamos a vivir y podemos, como Santa Ángela, hacer de ella nuestra patria, donde la lógica es otra, que es la de bajar, es la de vivir las bienaventuranzas, es confiar en Jesús para ser felices, no en lo que nos ofrece el mundo, confiar en Jesús. ¿Creemos realmente que este es el camino para la felicidad? Porque si lo vivimos así, sí, podemos ser felices hoy, pero sobre todo mañana. Podemos ser felices en este camino con cruz, para ser felices mañana en el cielo. Con Jesús, lo que me hace feliz hoy, aquí y ahora, me hará feliz eternamente. Con el mundo, lo que supuestamente me hace feliz aquí y ahora, que puede ser distinto de lo de mañana, también me puede hacer infeliz eternamente. Y esto es un riesgo que no sé si somos conscientes de que corremos, porque quizá volvemos a la primera bienaventuranza, no somos pobres de espíritu y no confiamos todo en Dios. Seamos de Cristo, vivamos las bienaventuranzas, seamos felices.